Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Una vez más estamos aquí. Estamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Estamos aquí una vez más, entrando y llegando a sus hogares para llevarles pues un nuevo estudio sobre la palabra de Dios. Hace unos días que no me conectaba con ustedes porque he tenido una serie de inconvenientes en casa y entonces a veces se me pasa todo el tiempo. Muchos de ustedes saben, yo tengo a mi mamá en cama con un derrame cerebral hace un mes, pero para la gloria de Dios ella está bastante mejor, se está recuperando muy bien y pues a veces el día se va en todo esto, cosas, medicinas, aquí, allá, muchas cosas, pero gloria a Dios. Una vez más estoy aquí con ustedes. Terminamos nuestro estudio sobre la Semana Santa. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Lo fue mucho para mí y doy gracias a Dios por eso, por esa oportunidad que me dio. Y vamos a continuar estos estudios. Hoy quiero hablarles sobre el arrepentimiento. Y como ya les había dicho anteriormente, yo quiero pues hablarle a personas que no conocen del Evangelio, que no conocen a Cristo, y quiero explicarles a la luz de las Escrituras todos los temas que son importantes. No, estas son las Escrituras. Estas son las Escrituras, gloria a Dios. Es que yo me escribo todo, miren, aquí yo me escribo todo. Quiero, ya fuera de relajo, ¿verdad? Quiero de una forma clara, llana y con la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, pues enseñarles a ustedes sobre los temas primordiales que debemos de conocer como cristianos para nosotros poder tener una relación personal con nuestro Creador. Con la razón por la cual yo pues he pedido al Señor su guianza para poder ministrarles a ustedes la palabra de Dios, para poder enseñarles a ustedes la palabra de Dios, cómo está escrita en la palabra. Así es que rápidamente vamos a hacer una oración de inicio para que el Señor pues tome el control de este estudio y que sea Él guiándonos hacia toda la verdad de su consejo. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, unidos, unánimes en un mismo espíritu. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de este estudio que hoy vamos a realizar, que tu Espíritu Santo se pasee sobre cada vida, Señor, que allí donde cada una de las personas que me escuchan en este momento y todas aquellas que lo harán en un segundo tiempo puedan sentirse abrazados por tu presencia. Padre, gracias por sus vidas, les bendigo, Señor. Y te pido, Padre Santo, Padre bueno, que tú continúes a hablar a sus corazones. Señor, tome el control de este estudio. Cada palabra, Señor, que salga de mi boca, sea, Padre, con la anuencia de tu Espíritu Santo. Me despojo de todo lo que soy, de todo lo que creo, de todo lo que pueda interferir, Señor, en el cumplimiento de tus propósitos en esta hora, Señor, sabiendo, Padre, que tu palabra nunca torna vacía, sino que ella, Señor, cumple el efecto para el cual fue mandada. Gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues amado, les saludo a todos los que se han conectado después. Muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Muchas gracias por el tiempo que ustedes dedican para aprender de la palabra del Señor. Y esta noche, como ya les había anunciado, pues vamos a hablar sobre lo que es el arrepentimiento. Parece un tema un poco trivial, pero es un tema muy importante, porque el arrepentimiento es el paso número 1 para nosotros poder conectar con nuestro Padre y tener una relación personal con Dios, que es lo que el Señor, para lo que el Señor nos creó. Entonces, ya haciéndoles un pequeño recuento, hemos hablado en todos los... Mi amor, Dios te bendiga, hermosa de tu tía. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Tengo muchos deseos de verte, pero sabes que ahora mismo no se puede. Pero tu tía, cuando todo esto pase, te va a ir a dar un beso y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Así es que Dios te bendiga, mi reina, mi princesa. Bueno, pues les decía,
No, porque esto hacemos sin dejar de hacer lo otro, dice la palabra, ¿verdad? Es mi sobrina que me saluda y me besa la mano. Dios te bendiga. Claro que sí, tu abuela está muy bien, mi amor. Tu abuela está mejorando, está muy bien, gracias al Señor. Y tiene muchos deseos de verte también. Así es que pronto vamos a estar juntas, Dios mediante. Y nada, tu tía te quiere y te adora, ¿ok? Bueno, pues continuando con nuestro tema, les decía que cuando hemos hecho el estudio sobre la Semana Santa, yo les explicaba el por qué muchas veces, hola Roger, Dios te bendiga, el por qué Dios había tenido que mandar a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Así es que les explicaba las razones por las cuales Cristo tuvo que morir en la cruz y les decía que a través del sacrificio de Cristo nosotros habíamos pagado una deuda eterna. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto que Cristo murió en la cruz y que Él pagó por nuestros pecados, nosotros tenemos que hacer efectivo eso en nuestras vidas. Entonces no es por antonomasia, Cristo murió, pagó, ok, yo continúo a vivir la vida como a mí me parece, porque ya Cristo pagó, yo no tengo ninguna deuda. Pues no funciona así. Esto es como un cheque. Usted puede tener un cheque de 1 millón de pesos, 1 millón de dólares, 1 millón de euros, pero si usted no lo cambia y lo hace efectivo, usted no puede disponer de ese dinero. Entonces lo mismo pasa con el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo muere por tus pecados, Cristo paga el precio que tú deberías haber pagado, pero si tú eso no lo haces efectivo, no vas a disfrutar de los beneficios de ese sacrificio. Y esos beneficios nosotros podemos disfrutarlo cuando venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos en nuestras vidas la necesidad que nosotros tenemos de Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Como les decía anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento es el primer paso que nosotros podemos dar, que debemos dar para tener una relación personal con Dios. Y ese va a ser nuestro primer paso que nos va a llevar hacia toda la verdad del consejo de Dios. Entonces, antes de comenzar, ya comenzamos, Gloria a Dios. Yo quiero comenzar diciéndoles que Dios es el deseo de Dios que nadie se pierda. Dios no ha creado el hombre para que se perdiera. Dios no creó un infierno para mandar allí al hombre. Y si bien es cierto que el infierno existe, aunque sí yo sé que muchos de ustedes quizás habrán escuchado muchas otras religiones, otras denominaciones religiosas que enseñan que el infierno no existe. El infierno es real. De hecho, el mensaje de Jesucristo en su más pío menos me azardo a tirar un número en un 70%, Jesús nos vino a advertir sobre el infierno. Entonces, muchos piensan que Dios es malo porque Dios no va a crear un infierno para que el hombre se queme allí. Pero Dios no creó un infierno para el hombre. Somos nosotros con nuestras acciones, somos nosotros con nuestro libre albedrío que decidimos el camino que queremos tomar en nuestras vidas. Entonces, miren una cosa, nosotros no vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque soy buena. Yo voy al cielo porque el camino que yo escogí tiene como final el cielo. Una persona no va al infierno porque es mala. Una persona va al infierno porque el camino que escoge tiene como final el infierno. La Biblia habla de 2 caminos. El camino al bien y el camino al mal. Tú eliges cuál es el camino que tú quieres seguir. Entonces, aclarado esto, quiero darle algunas citas bíblicas sobre lo que Dios quiere para el hombre. Citas bíblicas que nos van a ayudar a entender cómo Dios no quiere que el hombre se pierda y cómo Dios continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos invita, nos manda, nos ruega de arrepentirnos. Dios quiere que el hombre se arrepienta, Dios quiere que el hombre tenga una relación personal con Él, que el hombre cambie su manera de vivir, que cambie su mente del mal al bien. Entonces, vamos a comenzar rápidamente en nuestras Biblias, en el libro de Ezequiel. Como ya les dije, vamos a tener les voy a dar algunos versículos bíblicos donde Dios nos invita al arrepentimiento y a la conversión, que son 2 cosas sinónimas. Entonces, miren,
En Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Gloria a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas es una lectura muy conocida porque en estos días coronavirus, todos los gobernantes la han hecho suya y todos lo repiten, muchas veces sin conocer el real significado de esta palabra. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nosotros leemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra convirtieren es muy clave, porque entonces, si se convirtieren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 cosas nosotros debemos hacer, nosotros, porque quiero decirles que este pasaje no es para la gente inconversa. Este pasaje no es para la gente que no conoce a Cristo. Este pasaje no es para quien no profesa a Cristo como su Señor. Este es el pasaje para quien invoca el nombre de Cristo, para quien reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz y se convierte de sus malos caminos y acepta el camino de la verdad, que es el camino de Cristo. Porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, está hablando de nosotros como cristianos. Dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. 3 cosas nosotros debemos de dejar, o debemos de hacer. Nosotros debemos humillarnos, orar y buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces Dios hará 3 cosas por nosotros. Dice la palabra que entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, esto es así. Esto es para nosotros, los que es un llamado de atención para nosotros cristianos, ¿ok? Entonces, rápidamente vamos también a Segunda de Crónicas, por esta vez en el capítulo 30, y vamos a leer otro pasaje donde Dios nos invita ya iba a decir ravvedimento. En italiano, ravvedimento es arrepentimiento. En el capítulo 30, versículo 9 de Segunda de Crónicas leemos: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, y si vosotros os volviereis a él. Si tú lo buscas de corazón, el Señor no apartará su rostro de ti, y entonces tú encontrarás misericordia en él. En el libro de Proverbios, Proverbios, después de los Salmos. En el libro de Proverbios, les invito a leer este libro de los Proverbios. Es excelente libro, es un libro muy bueno que nos va a ayudar en muchas cosas de nuestra vida diaria. Nos va a ayudar a adquirir sabiduría y a cómo comportarnos en muchas de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Y cierro paréntesis, Proverbio 28, versículo 13, dice la palabra de Dios. Proverbio 28, capítulo 13, dice que quien encubre su pecado, dice, el hombre, 28, 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que nos arrepintamos confesando nuestros pecados al Padre, y entonces alcanzaremos misericordia, dice la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 1, versículo 3, Zacarías es el penúltimo libro de el Nuevo Testamento. Nosotros podemos leer en Zacarías, porque la Biblia es muy grande,
En Zacarías capítulo 1:3 dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. A ver, se los busco y se los leo. Dice, así, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros nos volvemos a Dios, nosotros buscamos a nuestro Dios en oración con verdadero arrepentimiento. Entonces Dios no apartará su rostro de nosotros. Otra vez Él continúa y lo dice. No, si tú me buscas, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Asimismo, en el libro de Proverbios, otra vez vamos a Proverbios 1, versículo 3. Proverbio 1. Versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Es importante que nosotros respondamos a las reprensiones de nuestro Padre. La Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina. Pero es increíble, gente. A mí me llaman cada vez que estoy haciendo una siempre me tienen que llamar. Pero el Señor reprende. Gloria a Dios. En Mateo 3 hemos visto en el Antiguo Testamento cómo el Señor hablaba a su pueblo para que se arrepintieran. En el libro de Mateo, estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que quiere decir es que cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y venimos con un corazón contrito y humillado, nosotros debemos dar frutos de verdadero arrepentimiento. Una persona que se ha arrepentido tiene que cambiar su manera de vida, porque arrepentirse es cambiar de dirección. Y eso lo vamos a ver más adelante. En el libro de Mateo 9, esta vez el versículo 13, la palabra de Dios dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios desea que el hombre se arrepienta y Dios llama continuamente, te está llamando a que tú te arrepientas, a que cambies tu manera de vivir y que vengas a vivir una vida conforme a como el Señor así lo ordena en su santa palabra. Mateo 4, versículo 17, vamos atrás. Mateo 4, versículo 17, el Señor pues también nos habla y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y nunca como hoy, amados, nunca como hoy el reino de los cielos está tan cerca, porque nosotros sabemos que el tiempo de Dios se está acercando, el tiempo de la venida de nuestro amado Señor, el tiempo del cumplimiento de las profecías finales se está acercando, se está cumpliendo y es necesario que nosotros nos arrepintamos. Todo esto que está aconteciendo no es más que principios de dolores, dice la palabra. Y es necesario que nosotros nos arrepintamos y que continuemos continuamente buscando el rostro del Señor. En Lucas capítulo 15, versículo 7, la palabra de Dios nos dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que se alegra y fiesta en los cielos cuando uno solo se arrepiente. Así es que Dios nos llama continuamente al arrepentimiento y es importante arrepentirnos delante de los pies de nuestro Maestro. En Marcos 1:15, Marcos es el evangelio que viene antes de Lucas, dice la palabra. En Marcos 1:15, gloria a Dios. Ay, yo estoy sudando la gota gorda, flaca, la ancha, la bajita, la fina. Marcos 1:15 dice la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es nuestro Dios, este es nuestro Jesús hablando, diciéndole al pueblo de arrepentirse, de cambiar su forma de vida. En Lucas capítulo 5, versículo 32, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Dios no necesita que tú Dios no necesita que tú te quieras hacer bueno para venir a sus pies. Ay, no, porque es que yo, ay, no, porque es que yo, ay, no, todavía, es que yo estoy muy llena de pecado y yo tengo que Sí, tienes que arrepentirte, pero tú tienes que venir como estás. Arrepiéntete a los pies de la cruz, porque tú, por tus propios méritos, no vas a llegar al cielo. Tú necesitas a Cristo para arrepentirte. Si tú no tienes a Cristo, no puedes hacerlo solo. Esa es una obra, la conversión, la salvación, es una obra sobrenatural de Dios. Ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Nosotros necesitamos. Eso es como que, ay no, yo no voy a la iglesia porque es que yo estoy muy sucia. Ay no, porque es que yo estoy en pecado. Bueno, pues así es como tienes que venir. Claro, una vez que entras, es el Espíritu Santo de Dios que va a actuar en tu vida y te va a transformar, va a cambiar tu vida, pero esa es su obra, no es la obra de los hombres. Esto porque cuando yo veo personas que desde que entran a una iglesia ya quieren cambiarlo, y mira, te tienes que vestir así, te tienes que quitar eso, es la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, lo que va a producir un cambio genuino, un arrepentimiento verdadero. Y bueno, más adelante vamos a ver qué significa un arrepentimiento verdadero y si es que hay arrepentimiento falso. Entonces, leemos también en Lucas 15:10, donde estábamos leyendo antes, dice la palabra de Dios: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos que continuamente Cristo, desde el Antiguo Testamento, el Padre nos llama al arrepentimiento, nos habla de cómo nuestro Dios se goza cuando uno de nosotros se arrepiente. En Lucas 13, versículo 3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra de Dios dice en Romanos que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay ni uno, dice, ni uno. Entonces, todos nosotros, si no nos arrepentimos, igualmente pereceremos. Por eso es importante el arrepentimiento. En la primera carta de Juan, al final, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, leemos, gloria a Dios: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No, ese no es. 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasó aquí? Primera de Juan, sí. Ay, estoy en segunda de Pedro, perdón, gente, perdón. Estoy más loca que una cabra. El calor, miren. Gloria a Dios. 1:9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero dice la palabra en el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Así es que vemos también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando el Señor nos llama a arrepentimiento, no nos llama para condenarnos, viene para darnos como herencia bendiciones. ¿Okay? Entonces, esta es en segunda de Pedro, ya estaba leyendo en el 9, pero también en segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, nosotros podemos leer que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. Dios no quiere, no es su deseo que ninguno de nosotros se pierda, sino que Él desea que todos procedamos al arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento nosotros podemos encontrar gracia y misericordia en Él. Y
Vemos también en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Pedro predicando con denuedo, dice la palabra. Aquí les dice a ellos, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Porque estos hombres le preguntan, dice, varones, ¿qué haremos? Dice, ¿qué haremos, hermanos? Dice, eso más adelante, pero aquí Pedro le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. En el libro de Santiago, gloria a Dios. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, leemos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Estamos llamados, Dios nos llama continuamente. Yo podría pasar toda la noche aquí dándoles citas bíblicas, enseñándoles con la palabra de Dios todo lo que el Señor, todos los versículos donde Dios invita a su pueblo al arrepentimiento. El libro de Hechos en el capítulo 17, versículo 30, Hechos 17:30, dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. No a unos cuantos, no a los de Israel, no a los católicos, no a los evangélicos, no, a todos. ¿Y sabes cuándo tenemos que arrepentirnos? Todos los días. Todos los días tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Sí, aun cuando le servimos al Señor, ¿sabes? Aun cuando nosotros estamos en este camino, le fallamos a Dios. En nuestra vida, nosotros pecamos, cometemos pecados de palabra, de pensamientos, de omisión. La palabra de Dios dice que el que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros sabemos, conocemos que pueden ser de bendición para muchas personas? Cuando no lo hacemos, eso es pecado. Entonces, continuamente cuando venimos delante de nuestro Dios a hacer nuestros devocionales, a pedir al Señor por nuestras necesidades o simplemente a alabar el nombre de nuestro Dios, nosotros lo primero que debemos hacer es, Señor, límpianos, Señor, guárdanos, Señor, mira, perdóname. Mira, toda palabra ociosa, todo pensamiento que haya venido a mi mente, que me haya disturbado, yo te pido, Señor, perdóname. Así es que, amados, en Apocalipsis 3, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y así pues les he llevado un recorrido desde el Antiguo Testamento, desde los Evangelios hasta las cartas de los apóstoles. Y finalmente en el libro de Apocalipsis la palabra de Dios dice en el capítulo 3 versículo 19, dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos invita al arrepentimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios no desea que nadie perezca. No es el deseo de Dios que ninguno de nosotros se pierda. Ese no es el deseo de nuestro Padre. Y una vez que ya hemos establecido por la palabra de Dios, con todos los versículos que hemos estado viendo hasta ahora, y termino con este último, Hechos 2. Versículo 38. La palabra de Dios dice, estoy lejísimo. Hechos 2, versículo 38. Qué bonito, qué lindo. 2:38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que viene en nuestras vidas. Una vez que nosotros nos arrepentimos, nosotros venimos y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios.
una vez que somos sellados con el Espíritu, entonces nosotros podemos comenzar a tener una relación personal con Dios. El Espíritu activa, sus dones en nosotros, y nosotros esos dones debemos ponerlo al servicio de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Los dones no son para nosotros, los dones son para los demás. Entonces, rápidamente, habiendo ya establecido, como dije antes, que según la palabra de Dios, hemos visto 22 versículos que nos hablan de cómo Dios desea que el hombre se arrepienta. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. No es el deseo de Dios, amados. Dios no es un Dios castigador. Dios da a cada uno conforme a su obra. Conforme a su obra. Eres tú quien tienes la responsabilidad de elegir el camino que tú quieres andar. Entonces, rápidamente vamos a ver qué es el arrepentimiento, porque ya hemos hablado, según Dios, que tenemos que arrepentirnos, pero ¿qué es el arrepentimiento y cómo me arrepiento? Entonces, miren, el arrepentimiento es un acto, es un proceso mediante el cual nos relacionamos con Dios. Es un acto que nos lleva a tener una relación personal con Dios. El arrepentimiento conlleva un cambio en mi vida. Es una metamorfosis que se desarrolla en mi vida de manera tal que yo paso de esto a esto. O sea, el arrepentimiento es algo, es cuando yo estoy caminando por un camino y al final de este camino hay un final, y yo a mitad del camino digo, oye, pero es que este camino no me está llevando por un buen final. Entonces yo me detengo y me devuelvo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de ruta. Yo me estoy dirigiendo hacia acá, pero a mitad me doy cuenta, tomo conciencia de lo que estoy haciendo y a dónde eso me está llevando. Entonces yo retorno sobre mis pasos. Eso es el arrepentimiento. Como les decía, el arrepentimiento conlleva una metamorfosis, un cambio radical en nuestras vidas. Es cambiar de opinión, es cambiar completamente todo lo que somos, todo lo que creemos. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es lamentarse. Y ya después, más adelante, vamos a ver lo que es un arrepentimiento genuino y lo que es un arrepentimiento falso. No es lamentarme de mi situación. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar, es rechazar lo viejo y dirigirme hacia algo nuevo. Hemos visto, vamos a leer en Mateo 16:24. La palabra de Dios dice, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, dice Jesús. Mateo 16, versículo 24. Vamos a leer, aquí dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El arrepentimiento es negarme a mí mismo, es negar lo que yo creo ser, lo que yo entiendo que soy, conscientemente decir, esto no está bien, yo estoy mal, yo me voy a devolver porque este camino es el camino justo. Es prácticamente reconocer que no he estado a la altura, sin importar cuán viejo, cuán joven, cuán alto, cuán sabio, cuán hermoso, cuán feo, todo lo que yo pueda hacer es reconocer que nunca voy a estar a la altura de la gloria de Dios. O sea, arrepentirse es sentir que no importando lo que yo soy, lo que yo creo ser, lo que yo creo saber, lo que yo creo poseer, no importando todo esto, yo no merezco la gracia de Dios en mi vida. O sea, es que no vamos a alcanzar nunca la gloria de Dios, porque Dios está por encima de todo. Y vemos, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de Job, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Job era un hombre justo, piadoso, que no había en la tierra nadie como él. Sin embargo, Job mismo reconoce la necesidad que él tenía de Dios. También vemos cuando Dios llama a Isaías. Isaías era un profeta de Dios, y cuando fue llamado, cuando él entró en contacto con la presencia de Dios, la gloria de Dios es un espejo donde nosotros podemos ver cuán inmundo,
cuán insignificante nosotros somos delante de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al arrepentimiento, es como mirarte dentro y darte cuenta que ese regalo precioso de la salvación es inmerecido, pero que por la gracia de Dios, Dios ha decidido dármelo a mí cuando yo no lo merezco. Entonces, nosotros tenemos que saber que la tristeza puede engañarnos, porque la tristeza puede llevarnos al arrepentimiento en el caso en que nosotros decidamos seguir los caminos de Cristo. O sea, cuando nosotros decidimos hacer las cosas según Dios, la tristeza nos puede llevar al arrepentimiento. Pero muchas veces esa tristeza puede llevarnos, cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, a una decepción y a una depresión. En segunda de Crónicas 7:10, donde hemos leído antes, a ver, Crónicas 7:10, ay bendito sea Dios, esta Biblia está, señores, miren, segunda de Crónicas 7:10, gloria a Dios, el Señor es maravilloso, la palabra de Dios es insondable, a mí me encanta, me gusta leer la palabra de Dios, me gusta estudiarla, porque cada día aprendo cosas nuevas. Dice la palabra en segunda de Crónicas 7:10, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. O sea, la tristeza puede llevarnos a una decepción, o cuando decidimos hacer las cosas según Dios, nos puede llevar a un arrepentimiento verdadero. Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer es que debemos ser humildes. Debemos ser humildes, ¿por qué? Porque debemos reconocer nuestra percepción errónea sobre las cosas relativas a Dios. En el libro de Santiago, en la carta del apóstol San Pablo que hemos leído, del apóstol Santiago, podemos leer la palabra de Dios en el capítulo 4 de Santiago, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde delante de los ojos de Dios alcanza gracia. Cuando nosotros nos encumbramos y nos ponemos allá arriba en esa actitud de que yo no necesito a nadie, de que yo soy yo y mi circunstancia, Dios resiste al altivo de ojos. Al altivo Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Debemos humillarnos y reconocer nuestra necesidad de Dios. También nosotros debemos ser, no debemos ser pasivos. Nosotros debemos buscar el rostro del Señor continuamente. En Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13. Ay Dios. Jeremías 29. También Jeremías, cuando fue llamado, la Biblia nos cuenta que Jeremías, cuando fue llamado, pues le dijo: mira, Señor, yo no puedo servirte porque yo soy un niño. Y Jesús le dijo: mire, cállese. El Señor le dijo: mire, cállese, no diga que usted es un niño. ¿Quién le hizo a Moisés también cuando el Señor le llamó? Ay, Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Cállese. ¿Quién hizo la boca al mudo? ¿Quién le hizo la lengua al mudo? Cállese. Si nosotros servimos a un Dios vivo y de poder, Él puede hacer cualquier cosa. Nosotros debemos venir a los pies de Cristo a arrepentirnos con corazón sincero, con verdadero convencimiento de lo que es nuestra vida y nuestra vida de pecado, y dejarla allí. Entonces tenemos Jeremías 29, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío, qué calor. Me estoy quemando del calor. Dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es todo lo que el Señor necesita. Eso es todo lo que el Señor necesita. Que nosotros, con sincero arrepentimiento y con convicción de que realmente necesitamos al Señor, vengamos a los pies de Él. Y entonces, como dice la palabra, entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es arrepentimiento. No hay una mejor descripción, no hay una mejor forma de decirlo. Es venir con corazón humillado delante de la presencia de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, amados, debemos ser, como les decía, no debemos ser pasivos. Tenemos que buscar presencia de Dios, buscarle continuamente. Y entonces la palabra de Dios dice, que me hallaréis, porque me buscaréis. Ustedes me buscarán con corazón arrepentido. Me buscarán de verdad, de todo corazón. Y cuando me buscas así, me encuentras. Yo tengo la versión Reina Valera, pero parafraseando es lo que está diciendo. Cuando buscamos a Dios de verdadero corazón, con sincero corazón, con un arrepentimiento genuino, le encontramos. Porque no es tardo el oído de Jehová para escuchar a aquel que clama a Él con sincero arrepentimiento. En el libro de Hebreos 11, capítulo 6, vamos a leer Hebreos 11, 6, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú crees que Dios no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar, porque tú estás haciendo algo sin fe. Pero es necesario que tú creas que en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados para tú poder recibir, porque esto es por fe, no por obras, no es por vista. Es necesario, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es indispensable, es imprescindible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios está allí con él y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que cuando tú vengas arrepentido a los pies del Maestro, tú creas que Él está allí y que Él está pronto para escuchar tu clamor. En el libro de Lucas 7, 29 y 30, Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30, podemos leer en la palabra de Dios que nos dice y nos habla sobre el bautismo. Dice la palabra. Lucas 7, 29 y 30. Dice la palabra de Dios. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí la palabra nos dice que una vez que nosotros nos arrepentimos y venimos al arrepentimiento y venimos a los pies de Cristo y encontramos arrepentimiento y versamos todos nuestros pecados en la cruz de Cristo y encontramos perdón de pecado, nosotros debemos como segundo paso bautizarnos. Pero el bautismo no nos va a salvar. El bautismo es solamente una evidencia física de el cambiamiento interno que ha habido en nuestras vidas. Es decirle a la sociedad donde yo vivo que de ahora en adelante yo me comprometo a vivir una vida diferente, de acuerdo a lo que Cristo ha establecido en su palabra. Eso es arrepentirse y por esa es la razón por la que nosotros nos bautizamos. Entonces, nosotros debemos buscar continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas y pedir la llenura del Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer en Lucas capítulo 11, ahí cerquita donde estamos, capítulo 11 del versículo 9 al 13. Dice la palabra de Dios. Y yo os digo, esto es Jesús hablándonos, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, lo dijo Jesús eso, yo no he dicho nada. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La Biblia nos dice que cuando nosotros buscamos, hallamos. Cuando llamamos, se nos abre. Así es que nuestro Padre bueno está ahí pronto, atento su oído a escuchar nuestras súplicas, a escuchar nuestro arrepentimiento genuino. Y entonces el Padre dará a nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermano. Bendiciones para ti, José Aquiles, desde Brooklyn, New York. Dios te bendiga, amado. Bendiciones para tu vida, bendiciones para tu familia. Que el Señor les guarde, que la mano potente del Padre esté sobre tu casa y tu familia. Amén. Entonces, amado, vamos a hablar ahora de lo que es un falso arrepentimiento. Vamos a hablar sobre la diferencia del arrepentimiento y del remordimiento, porque muchas veces tendemos a confundir uno con el otro. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas completamente diferentes, pero muchas veces nosotros tendemos a colegarlos y a cambiar uno por el otro. Ahora, el arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas muy similares, pero son muy diferentes entre sí. Muchas veces sentimos una, es difícil sentir una sin sentir la otra. Entonces, el arrepentimiento, como les decía antes, surge del entendimiento y la aceptación de los propios errores. O sea, el arrepentimiento es una actitud consciente que yo asumo cuando reconozco que mis actitudes no son correctas. El arrepentimiento es algo que surge del desasosiego, de la inestabilidad, de esa intranquilidad que provocan los errores que nosotros cometemos conscientemente. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos, y un ejemplo clave de esto que les voy a dar es el apóstol Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús, dice Pedro que cuando él reconoce y le cae el 20, cuando canta el gallo, Pedro entiende que falló, que pecó, y dice que él lloró amargamente. Y fue talmente su arrepentimiento que él se consideró de una forma tan vil que él entendió que él no era digno de seguir los pasos de su maestro. Y él vuelve a hacer lo que Jesús le había dicho que él no volvería a hacer. Él vuelve a pescar donde Jesús le encontró. Pero cuando Jesús le encuentra, le dice, mira, ven, déjame eso, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero cuando él peca, su conciencia es talmente fuerte en él que él entiende que él no es digno y vuelve a hacerlo. Cuando Jesús resucita, hola querida, Dios te bendiga, bendiciones para ti también. Dios bendiga tu vida y tu casa. Entonces, cuando Cristo resucita, él va a buscar a Pedro y Pedro otra vez le llora el perdón a Jesús. O sea, Pedro lloró el perdón a Jesús crucificado porque su conciencia era talmente fuerte, su sentimiento de arrepentimiento, que él entendía que aun cuando Cristo resucita y viene y lo busca, él no lo merecía. Esa es una actitud de arrepentimiento genuino. Pero esa actitud de Pedro fue una pieza fundamental porque Pedro fue una pieza clave en la formación de la iglesia de Cristo. Si Pedro no se hubiera arrepentido, seguramente Cristo hubiera escogido a otra persona. Pero Pedro se ganó el sitial de ser una pieza clave en la formación, no en la fundación, en la formación de la iglesia de Cristo. El remordimiento, de otro lado, es la inquietud y el pesar internos que quedan en nuestra conciencia después de cometer una mala acción. O sea, el remordimiento, y como le decía, el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo consciente. Yo estoy consciente de que no actué en la forma de vida y me arrepiento de lo que hago.
El remordimiento es que yo cometo una falta. Uy, esa falta como que yo siento algo dentro, pero bueno, ok, no había de otra. Entonces, eso vemos, y les doy un ejemplo clave, Judas. Judas el que traicionó a Jesús. Judas cuando traiciona a Jesús, él siente remordimiento, porque la palabra de Dios nos dice que él, una vez que él se da cuenta de que él hizo algo indebido, él quiere volver, pero va a los pies equivocados. Él va a los maestros de la ley y ellos le dicen, mira, a mí no me importa, yo te pago tu dinero y yo no tengo que ver con tu conciencia, haz lo que tú quieras, yo te pagué. Entonces él siente talmente tanto remordimiento que en vez de arrojarse a los pies de la cruz, se arroja y se ahorca. Entonces el remordimiento que él sentía fue mayor de ese deseo de arrepentirse y de buscar el perdón y de reparar su falta. Entonces vemos también en el Salmo 6, quiero leerles en el Salmo 6, cuando David peca, ustedes saben, David pecó con una mujer llamada Betsabé, y no solo que pecó con ella, cometiendo el pecado de fornicación y adulterio, sino que para quedarse con esa mujer y esconder el hecho de que ella quedara embarazada de él, él manda a matar a su esposo. Entonces no solo comete fornicación, no solo comete adulterio, sino que también comete asesinato. Entonces David viene confrontado por el profeta Natán, que viene donde él y dice, mira, hay un hombre por ahí que tiene una oveja, muchas ovejas, y entonces hubo uno que tenía una sola y ese vino, y David se paró, ay, ese hombre hay que matarlo, pero para ese hombre eres tú, porque tú quisiste a la mujer de Urías. Entonces David se arrepiente de su pecado, y en el Salmo 6, del versículo 4 al 6, vamos a leer, dice la palabra de Dios: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aquí vemos, la Biblia dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí en este salmo vemos, oh Dios, se me han metido las gotas de sudor en los ojos. Ay, Dios mío, bendito Dios del cielo. Está haciendo un calor tremendo, amados. Hemos leído aquí cómo David narra, cuenta, cómo él sufre. Dice, me he consumido a fuerza de llorar toda la noche. Dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y la palabra de Dios llama a Satanás el acusador. Y quiero dejar esto bien claro. Esto, si todo lo demás que te he dicho lo olvidas, está bien, no pasa nada, pero esto yo quiero que tú lo escuches y lo entiendas. El arrepentimiento nos da a nosotros una responsabilidad por nuestras acciones, y nos da una responsabilidad, pero también nos da una autoridad para que nosotros podamos resistir al diablo. O sea, nosotros, la palabra de Dios dice que Satanás es el acusador. Pero mira que Satanás, Dios no lo llama el culpable. Satanás no es el culpable. Satanás es el acusador. Los culpables delante de Dios somos nosotros. Porque nosotros no estamos llamados a obedecer a Satanás. Satanás nos puede acusar, Satanás nos puede orillar a llevarnos a cometer ciertos pecados, pero somos nosotros, a través del arrepentimiento, que nos otorga una gran responsabilidad para resistir a Satanás y poder mantenernos firmes en el camino de Dios. La Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Delante de Dios nosotros somos culpables. Satanás es el acusador, pero nosotros somos los culpables si caemos en sus trampas.
Entonces, muchas veces, como decía, el arrepentimiento va a conllevar una gran responsabilidad sobre nosotros. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de Zaqueo, el arrepentimiento de Zaqueo consistía en que él devolviera todo lo que él había robado. Y de hecho él, cuando se arrepiente, él restituye todo lo que él había tomado que no le pertenecía. Eso es un signo de un verdadero arrepentimiento en la vida de Zaqueo. También vemos también que el arrepentimiento va a producir un cambio permanente en nuestra alma. Nosotros solo podemos solo podemos experimentar este arrepentimiento a través de la sangre de Cristo. No hay otra forma. Solamente el poder de la sangre de Cristo puede hacer que la obra de arrepentimiento en nuestras vidas sea permanente, que nosotros permanezcamos firmes en los caminos de Dios. Y en Primera de Juan, donde leíamos anteriormente, en la primera carta de Juan, en el capítulo 7, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero miren, si andamos en luz, como Él es luz, dice. Pero si andamos, leámoslo otra vez, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de una parte, no de 1%, ni de 2%, nos limpia de todo pecado. Pero debemos mantenernos en luz. Ahora, hay algunos arrepentimientos en la Biblia que nos hablan de que hay arrepentimientos que no son genuinos. Y uno de esos arrepentimientos que vemos está en el libro de Números, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 34. Números 22, versículo 34, dice la palabra. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Aquí vemos la historia de Balaam, y para el que no conoce a Balaam, quizás el nombre no le dice nada, pero si yo les digo que es aquel a quien el asna le habló, ustedes sí pueden reconocer la historia. Entonces vemos a este Balaam que por conveniencia fue pagado por malas personas para que hablara mal del pueblo de Israel. Pero cuando él viene confrontado con su pecado, él dice: mira, si te parece mal a ti, pues entonces nada, yo me voy a devolver, no hay problema. Dios usa una asna para que le hable. Pero cuando él se devuelve, las ofertas económicas que él recibe hacen que él olvide todo, y ese falso arrepentimiento que él demostró aquí, pues nada, se fue a la basura, porque él igual, por conveniencia, entonces fue e hizo lo que sus, los que le pagaban, querían que él hiciera, y pagó su precio. Entonces, esto es un falso arrepentimiento, el que provocó este señor. También en el libro de Éxodo, nosotros vemos cómo Faraón, cada vez que era confrontado por Moisés, cada vez que él llegaba a Moisés, llegaba el faraón parecía arrepentirse, y entonces les decía: sí, váyanse, ya me tienen, váyanse, pero entonces se arrepentía nuevamente y volvía atrás. Eso es un falso arrepentimiento. Él parecía arrepentido, daba la orden de que sí salieran, pero ya después cambiaba de opinión. En el libro de Josué, vemos aquí Acab, la historia de Acab. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué 20. Josué está después de Éxodo. En Josué 20 vemos esta historia de Acab. Es un sacerdote levita que pecó porque se tomó del botín que no debió haber tomado. Josué está después de Deuteronomio.
Josué capítulo, ay bendito sea Dios, Josué 7, versículo 20. El calor me pone media loca. Y dice la palabra de Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, él se arrepintió porque fue confrontado con su pecado. Entonces, esto no es un arrepentimiento genuino. Muchas veces nosotros cometemos un pecado y hasta que no nos descubren, está todo bien. O sea, nosotros no manifestamos ningún interés por pedir perdón por eso, por arrepentirnos de ese pecado, fin que ese pecado está escondido. Como nadie lo sabe, pues nada, ahí lo tenemos ahí escondidito. Eso no es arrepentirse. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de venir y confesar nuestros pecados delante de Jesucristo el Padre, delante de Jesucristo, en la cruz de Cristo. Debemos confesar con nuestra boca. La Biblia dice porque en la boca, entonces cree de justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, muchas veces vemos gente que sí se arrepiente, pero se arrepiente porque fue confrontado. Por ejemplo, una mujer, un hombre que son infieles a sus maridos, mientras ellos no vienen descubiertos, mantienen sus relaciones extraconyugales, pero una vez que vienen confrontados, que todo sale a la luz, entonces se arrepienten. No está mal que se arrepientan, pero pudieron haberlo hecho antes, ¿verdad? Entonces aquí vemos a este hombre que cuando fue confrontado con su pecado, cuando se tenían todas las pruebas en las manos, entonces él no le quedó de otra que confesar su pecado. Entonces también vemos al rey Saúl. El rey Saúl que también se arrepintió por conveniencia. O sea, muchas veces se disfraza la rebeldía de corazón ante Dios por una falsa compasión, que no puede esta falsa compasión suplantar jamás la obediencia a Dios. Por ejemplo, eso lo vamos a entender como que se oyó un poco así como que ¿qué fue lo que dijo? Bueno, pues vamos a ver en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? La regó Saúl. Versículo 23, dice la palabra de Dios. 15:23, gloria a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pues cometió un gran pecado, y entonces él, cuando viene confrontado, él dice, mira, es que yo lo hice por el pueblo. El pueblo me dijo, y yo, por compasión al pueblo, yo lo hice. Pero es que no hay manera de justificar un pecado con una falsa humildad. Eso se llama rebelión. Y muchas veces nosotros disfrazamos la rebelión a Dios con una falsa compasión. Y esto jamás puede suplantar la obediencia a Dios. Si Dios te dice que hagas algo, tú tienes que hacerlo, punto y basta. No importa que tú no lo hiciste porque fuiste a darle de comer al huérfano. No. La palabra de Dios. Jesucristo dice la palabra, sacrificios no quiero, obediencia es lo que el Señor espera de nosotros. Y eso le pasó a este rey, y Saúl fue desechado, y en su lugar pues Dios le dio el trono al rey David. También vemos en Mateo 4, en Mateo 27:4, capítulo 27, versículo 4, dice la palabra de Dios, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Aquí estamos hablando de Judas. Como les había dicho antes, el hecho de que nosotros sacamos una conclusión de que hicimos algo mal no implica que eso sea arrepentimiento. O sea, yo puedo simplemente reconocer, bueno, yo me equivoqué, pero ya está hecho.
ya lo hice y lo hecho está. Generalmente nosotros nos expresamos así, bueno, ya lo hecho está hecho, ya no se puede llorar sobre la leche derramada y eso. Esa no es una actitud de arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento verdadera es lo que nos dice en Lucas capítulo 15. Nos habla sobre la historia del hijo pródigo. Y con esto pues quiero leerla y con esto vamos a concluir. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Este pasaje de la Biblia nos enseña lo que es un verdadero arrepentimiento. Esta es la actitud de una persona que realmente ha entendido conscientemente. Dice la palabra en el versículo 7, dice, y volviendo en sí. ¿Recuerdan lo que les decía del arrepentimiento? Es una actitud consciente de que nuestro accionar no ha sido justo. Dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y dice, me levantaré. O sea, él asumió una actitud, él entendió qué cosa tenía que hacer para redimirse delante de su padre. Asumió una actitud, accionó. Como les decía anteriormente, no debemos ser pasivos, debemos accionar, buscar la presencia de Dios. Dice que en Lucas 21, en el versículo 21, dijo,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí la verdad es que en su humillación, en su reconocer conscientemente de que él había fallado a su padre, dice que él no quiso ser llamado más como un hijo, reconociendo así que no tenía ningún derecho, que él no tenía ningún mérito y que su entrega a su padre esta vez era completa, de que él se abandonaba en los brazos de su padre, que él reconocía no merecer nada, que él no era nada, que no merecía nada. Y entonces él viene a los pies de su padre, y su padre, por esa humillación, por esa entrega completa, sin exaltarse, sin venir a justificarse, no, yo sé que yo soy medio loco, no, él vino, mira, yo no merezco nada. Yo no puedo, mira, yo no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo. De hecho, le dice, mira, trátame como a uno de tus siervos, porque yo ya perdí todo derecho. Pero el Padre, nuestro Padre, un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y como decía la palabra de Dios, si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará tantas cosas buenas a ustedes? Este hijo en su humillación fue exaltado, reconociendo que no merecía nada, reconociendo que él no tenía méritos, reconociendo que él no era nada, se entregó completamente a su padre, sin condiciones, sin hipocresía, sin conveniencias propias, sin exigir nada a cambio de que yo voy a dar esto para que tú me des aquello. No. Él fue humillado, y porque se humilló, porque fue y demostró un verdadero arrepentimiento, él encontró perdón. Él encontró perdón, como tú puedes encontrar perdón. Si tú vienes humillado delante de los pies de tu maestro, si tú vienes humillado, si tu corazón viene postrado y humillado, reconociendo que hasta hoy no has vivido conforme a como Dios espera que nosotros vivamos. Si tú reconoces delante, mira, yo no te puedo decir, ni te voy a decir, mira, porque tú has hecho esto. Cada uno de nosotros reconoce en su interior cuál es la necesidad que tenemos en nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las cosas que están como muros entre Dios y nosotros. Pero Dios, a través del arrepentimiento, hace que todo muro sea aplastado, que todo muro caiga, y no hay nada que pueda alejarte del amor de Dios. Basta que tú hagas un sincero y genuino arrepentimiento como este hijo delante de su padre. ¿Sabes? Esta parábola, nosotros representamos al hijo, y el padre representa a nuestro Dios. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no te desprecia. Dios no va a permitir que tú vayas y tornes otra vez con las manos vacías, porque el Padre, tú vas a encontrar perdón en el Padre si vienes con sincero arrepentimiento, si te despojas de todo lo que tú crees ser, de todo lo que tú crees saber, de todo lo que tú entiendes que tú eres así, yo soy así. No, Dios con esta actitud no te va a dar nada. Tenemos que humillar nuestro corazón, tenemos que humillar nuestro yo, nuestro egocentrismo, nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo tenemos que rendirlo a Cristo. Entonces vas a encontrar pan en la casa de tu Padre. Y el Padre, dice la palabra, este Padre puso un anillo en el dedo de su hijo, lo mandó a lavar, a ponerle vestido nuevo. El Señor te va a dar una nueva vida en Cristo. Y dice la palabra de Dios en Corintios que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús tú puedes tener una vida nueva en Cristo. Puedes recomenzar de cero, pero tienes que arrepentirte genuinamente. Tienes que venir con corazón humillado delante del Señor. Y entonces, como dice en Segunda de Crónicas que hemos leído, Crónicas 7:14, si mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Como les decía, 3 cosas el Señor pide de nosotros: que nos humillemos, que oremos y busquemos su rostro, y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces, cuando nosotros hagamos esas 3 cosas, entonces el Señor hará otras 3 cosas por nosotros. La primera cosa que el Señor va a hacer es que Él oirá desde los cielos. Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero debemos venir con corazón contrito y humillado delante de los pies de nuestro Maestro, delante de los pies de nuestro Creador, reconociendo que hemos actuado mal, que hemos andado en camino de muerte y que hemos decidido volver atrás y venir delante de Él y dejarnos guiar por Él. La palabra de Dios dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pensamientos de bien son los que tengo para ti. ¿Saben para qué dice la palabra? Para darte el final que tú esperas. Todo lo que tú estás buscando, Dios lo tiene para ti. Solo que tú quieres hacerlo a tu manera y con tus fuerzas. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no es con nuestra fuerza, que es con su poder. Pero solamente eso podemos lograrlo cuando nos rendimos a los pies del Maestro. Cuando tú rindes tu vida a Cristo, ya nada más te perturba, ya nada más te cansa, ya nada más te preocupa, porque tú has puesto en las manos del Maestro toda tu vida. Y como la palabra dice, pensamientos de bien son los que tengo para ti, para hacerte bien y no daño, para darte el final que tú esperas, dice la palabra. Y nosotros lo creemos, yo lo creo que es así. Todo lo que yo pueda hacer es nada delante de todo lo que Él puede hacer por mí. Así es que, amado, este estudio termina aquí. Espero haber sido bastante exhaustiva, que ustedes desde hoy puedan reconocer lo que es un verdadero arrepentimiento. Y es mi oración ferviente delante del Señor que ustedes puedan experimentar un verdadero arrepentimiento, que ustedes puedan venir a los pies del Maestro con corazón contrito y humillado, y que ustedes puedan recomenzar y comenzar una vida nueva en Cristo, porque Él es el único que puede hacerlo. Dios es el único que puede cancelar todo tu pasado y darte un nuevo presente para que tengas un mejor futuro. Solo Él puede hacerlo, porque Él fue quien escribió tu historia. Así es que Dios ha escrito una historia muy diferente de lo que tú estás viviendo. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios, que se cumplan en nosotros todos los propósitos, todos los pensamientos, todos los caminos que Dios ha dispuesto para nosotros, cuando hacemos al Señor el centro de nuestras vidas, nuestra vida da un cambio. Nuestra vida da un cambio y nosotros entonces comenzamos a vivir la vida abundante que Cristo nos ha prometido. Por eso la palabra de Dios dice que Él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida abundante. Dios te bendiga. Dios te bendiga, que esta palabra pues sea sellado en tu corazón. Dios Padre eterno de gloria, te doy gracias, Señor, por esta hora. Padre, gracias, Señor, por cada una de las personas que me han escuchado. Bendigo, Señor, sus vidas, sus corazones. Guárdalos, Señor. Oh, líbralos, Señor, de sus emociones, de sus pasiones. Padre mío, que puedan tener un encuentro genuino y real contigo. Que puedan comenzar una nueva vida en Cristo. Señor eterno de gloria, bendícelo donde quiera que estén. Abrázale, Señor, con tu presencia. Cubre sus casas y sus familias, Padre Santo. Lleva sanidad, Señor, a los corazones de cada uno de ellos. Oh, Señor, y lleva sanidad física a todos los enfermos que en este momento están luchando con sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, descienda sobre todos aquellos, Padre, que puedan creer a esta tu palabra.
Gracias, Señor, por este privilegio de compartir este momento con mis amados, este tiempo que hemos dispuesto. Multiplica, Señora, al 100 por 1 el tiempo que ellos han invertido, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Permite que esta palabra pueda dar frutos de verdadero arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por escucharme. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. El Señor les bendiga y les guarde. Que tengan ustedes una noche de un sueño reparador. Que ustedes puedan renovar en el Señor sus fuerzas. Que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente a todos. Que puedan ustedes entrar delante del trono de la gracia y hallarán misericordia. El Señor les bendiga a todos en esta noche. Muchas gracias por escucharme. Les saludo a todos los que en este momento me miran, a todos los que me están mirando en este momento y a los que me mirarán después. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga y que el Señor pues pueda hacer que esta palabra dé frutos. Este es mi Facebook. Aquellos que quieran contactarme en privado me mandan mensajes. Yo estaré aquí pronta para orar con ustedes, pronta para ayudarles en todo lo que me sea posible a través de la palabra de Dios, que podamos mantener una coinonía entre nosotros, una cercanía. Yo soy Keila y quiero pues conocerte, quiero conocerles. Quiero pues que tengamos una relación para que podamos orar juntos, para que podamos venir juntos a la cruz del Calvario, a derramarnos allí, a poder hallar gracia delante del Señor. Dios te bendiga, amado, y que tengas una excelente noche.